el país desde hace tiempo se está hablando de las salidas. Primero se hablaba de la salida, ahora se habla de varias salidas. Yo creo que es importante puntualizar que hablar de la salida significa que existe una crisis. Y la crisis tiene que ser enfrentada, abordada y buscar la solución correspondiente, porque los venezolanos estamos sufriendo. No se puede decretar los motores de una economía. Hay que trabajar y poner a trabajar los motores para que funcionen. Con un decreto no se tapa el problema. La falta de medicina, la falta de alimento, la falta de seguridad es algo que gritan los venezolanos. Y es precisamente, eso ocurre porque no hay justicia social. La Constitución habla claramente de que uno de los valores principales es la justicia. Y en Venezuela se ha quebrantado el tejido social, algo que hay que construirlo a través de la honestidad, a través de la ética, como ha ocurrido en muchos países. Crisis como la que ha vivido Venezuela, está viviendo Venezuela, ha ocurrido en otras oportunidades, en otros países, y ha sido solucionado. El Parlamento venezolano ha planteado varias soluciones de la crisis que están en nuestro ordenamiento jurídico. La posibilidad de la renuncia del presidente está dentro de la Constitución, que es un acto de voluntad del presidente. Es cierto, es un acto de voluntad del presidente. Sería el presidente bajar la cabeza y entender que el país está en crisis, que el país está en problemas, que están entrampados con un problema ideológico, y una solución rápida podría ser que el presidente reconozca los problemas de un modelo que no funciona sencillamente porque no está en la Constitución. Claro, pero el presidente podría decir, como en efecto lo ha dicho y ayer lo ratificaba, que él no va a renunciar porque él recibió un mandato popular por parte de los venezolanos en abril del año 2013 y que no va a renunciar. Sí, bueno, es cierto, él recibió su mandato por parte de los venezolanos a través de las elecciones, pero lo que estamos viviendo en Venezuela es un desastre, una anomia, una anarquía que existe en nuestro país, que no solo la anarquía es del gobierno, también se anarquiza la sociedad. Lamentablemente estamos viviendo una situación que la renuncia es una posibilidad, está planteada. Ojalá el alto mando militar, ojalá los personeros del gobierno entiendan la crisis que están sufriendo los venezolanos y pudieran hacerse los cambios para producir una transición y producir la tranquilidad que anhela nuestro país. Se habló también de la posibilidad de una enmienda constitucional donde se reduzca el periodo presidencial y que se le aplique al propio presidente. Yo veo muchos diputados de la Asamblea Nacional que dicen que las leyes no son retroactivas. Resulta que el mismo Tribunal Supremo ha señalado en doctrina reiterada y pacífica que la norma constitucional es de aplicación inmediata. Incluso ya ocurrió en Venezuela en el año 1936, donde se redujo el mandato de un presidente de 7 a 5 años y se le aplicó al presidente, pues, y además en la enmienda número 1 de la Constitución de 1961. ¿Qué le parece, doctor Martín, si nosotros, a propósito de cuando se habla del pueblo venezolano, consultamos también la participación de nuestra audiencia, y es Estenis Olivares quien está lista para presentarla? Así es, Gabriela, hay mucha participación, así que le agradecemos al doctor Marín pues que nos ayude un poco con sus respuestas lo más precisas que pueda. Inicio con Kenny Hidalgo. Él le dice, si todo lo que la Asamblea aprueba, el TSJ lo anula, entonces ¿no sirve la Asamblea? No, la Asamblea cumple sus funciones y los actos que realiza, si están dentro de sus atribuciones constitucionales, son válidos. En todo caso, si el Tribunal Supremo obstaculiza el trabajo de la Asamblea, quien no está cumpliendo sus funciones debidamente es el Tribunal Supremo y carece de legitimidad. Doctor, por acá también le pregunta el señor Alexis Martínez, con respecto a la denuncia de doble nacionalidad del presidente Maduro, de comprobarse cuál es el mecanismo legal. Sí, bueno, la Constitución colombiana en su artículo 96 establece claramente que el nacido en Colombia es colombiano y el hijo de padres colombianos es colombiano.
está demostrado, y así es un hecho notorio, que la madre del presidente, Nicolás Maduro, fue una ciudadana colombiana, porque ya no vive. Y la especulación que hay y las informaciones que se tejen en Venezuela es que él vivió en la ciudad de Cúcuta y él es el que tiene que demostrar, como ha ocurrido en otras oportunidades, porque eso ocurrió cuando en la época de Juan Vicente Gómez y con Carlos Andrés Pérez, donde se cuestionó la nacionalidad y él presentó la documentación correspondiente. Él debería mostrar las pruebas y despejar cualquier duda. Otro comentario por acá de @crecesano número 1, es el tuit. Mi pregunta es, ¿vamos a seguir viendo cómo se viola constantemente la Constitución y la Asamblea no va a hacer nada? Yo lo que veo es que la Asamblea está haciendo un trabajo buscando las salidas para lograr superar la crisis que tiene nuestro país y procurar una transición en donde los venezolanos podamos enrumbarnos a recuperar algo que perdimos, que fue la tranquilidad. Por acá y por razones de tiempo, doctor Marín, voy a compartir con usted un último comentario de @Janfili. Le pregunta, ¿podrá el Tribunal Supremo de Justicia revocar la decisión de no prórroga del decreto de emergencia económica? Bueno, el decreto de emergencia económica, primero es la prueba de que el gobierno asume de que hay una crisis. Y eso es algo que hay que aplaudirlo. El decreto no fue aprobado por la Asamblea Nacional, sencillamente porque no tenía los números ni tiene las cifras para ello. El Tribunal Supremo de Justicia, si vuelve a hacer lo mismo, sería cómplice de la crisis económica que estaría viviendo nuestro país. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, doctor Martín, y me voy a tomar solo unos 10-15 segundos, que es lo que tenemos, para precisarle. ¿Se está utilizando la nueva mayoría en la Asamblea Nacional para atacar a otros poderes del Estado venezolano o se está utilizando el Tribunal Supremo de Justicia para impedir el trabajo de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es su apreciación acerca de estas dos hipótesis? Sí, yo como ciudadano venezolano, yo lo que observo es que la Asamblea Nacional ha presentado una propuesta de leyes donde hay necesidades para la satisfacción de las necesidades para los venezolanos. Incluso está la ley de amnistía, que tiene su apellido de Reconciliación Nacional. Más hermoso no puede ser. Una ley como es la amnistía, que ha ocurrido ya en otras veces en nuestro país. El mismo presidente Chávez fue objeto de un beneficio como tal. El Tribunal Supremo de Justicia, yo lo único que le puedo decir es exhortar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a que, en aras de esa tranquilidad que se ha perdido en Venezuela, pongan sus cargos a la orden. Eso sería un hecho honorable.